No quites la mirada de Jesús. Ahora le voy a agregar otra, porque te hundes. No quites la mirada de Jesús, porque te hundes. Dice la historia, después de la alimentación de los 5,000, de los cerca de 5,000 personas, o más de 5,000 porque contaban hombres solamente. En una tarde fue esto, la gente ya tenía hambre y el Señor, le estoy haciendo un bosquejo de lo que estaba pasando antes. El Señor Jesús le dice a los discípulos, tan pronto recogieron las cestas, tan pronto recogieron todo, les da una orden. Según lo que leemos, eran las horas más o menos de la tarde, y el Señor le dice, pásense al otro lado del lago de Genezaret o del mar de Galilea y me esperan allá. Vayan, súbanse en la barca y me esperan allá, yo voy a despedir aquí a la gente y ya los alcanzo. Y dice la palabra que Jesús, a eso del anochecer, empezó a oscurecerse y subió al monte a orar a solas con el Padre. ¿A qué hora se fue? Anocheciendo. Y a eso de las 3 de la mañana se les apareció a los discípulos. Es decir, más o menos ¿cuántas horas hay de anocheciendo hasta las 3 de la mañana? ¿Cuántas? ¿A qué hora se oscurece aquí en Colombia? ¿A qué hora se oscurece? ¿A qué hora pone usted que se oscurezca? 6:30. 6 de la tarde, 6:30. A esa hora Jesús estaba despidiendo la multitud y se estaba yendo a orar allá a la montaña, a solas con el Padre. Y se les aparece como a las 3 de la mañana. Más o menos ¿cuántas horas duró orando el Señor? 9 horitas, 9 horas. Ahora mi pregunta es, ¿oraba Jesús? Claro. Nos enseñó y nos dio ejemplo de orar. Amén. Nos demostró que después de un milagro tan tremendo de multiplicación de panes y peces, es necesario ir de nuevo a la fuente a tomar, porque tenemos una fuente de nuestro espíritu, una fuente de nuestra salud, una fuente de nuestra provisión, una fuente de nuestro gozo. ¿A cuánto les ha tocado ir a orar después de una victoria? Después de obtener una victoria, vamos y oramos. Ese día habían obtenido una victoria, habían visto la gloria de Dios, del Padre se había manifestado, el Espíritu Santo se había manifestado. Se había alimentado más de como 10,000 personas con tan solo unos pocos peces y panes. Se habían multiplicado como el milagro de la viuda. También se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron y comió todas estas personas. Había sido un día de victoria. Pero después de ese día de victoria, Jesús sube al monte a hablar con el Padre. 9 horas duró la oración, más o menos. Y les da una orden a los discípulos: mientras yo voy a darle gracias a mi papá por lo que hizo, porque cuánto le dan gracias a Dios por las cosas buenas y por las victorias que nos da. Ustedes avancen, y les da una orden. Ahora dice la palabra que mientras Jesús estaba orando allá en el monte, no había música de fondo. La música de fondo eran los grillitos y en la noche que se escucha, esos grillitos. ¿Qué más se escucha por allá? Pues, los sapitos por allá se escucha. Esa es la música de fondo allá en el monte. No, Jesús no tenía celular, ni tenía bafle, ni tenía nada. Esa era su música de fondo. Dice que mientras Jesús oraba, los discípulos estaban en la barca cruzando al otro lado del lago, del mar de Galilea, y se les vino una tormenta y se les vino un viento fuerte y se empezó a tambalear la barca, y mientras Jesús oraba ellos estaban en problemas allá. Ahora me pregunto, ¿se preguntaría alguno de los que estaban en la barca por qué Jesús nos mandó a esta tormenta? ¿Por qué Jesús me mandó a pasar el lago si Él sabe todas las cosas y esta tormenta se nos iba a presentar? Diga conmigo, porque era necesario. Y a las 3 de la mañana, ahora yo pregunto, ¿a las 3 de la mañana estará claro o oscuro? Dice la historia, la palabra relata, que a eso de las 3 de la mañana Jesús se les aparece en medio de ese momento de dificultad que estaban viviendo los discípulos.
se les aparece y imagínese usted sacando agua, usted remando, usted diciéndole ayúdenme, usted diciendo venga el peso para acá porque la barca se está yendo para allá. Estaban ahí en un vaivén, eran hombres pescadores, habían hombres expertos en el mar. Pedro era uno de ellos, Jacobo, Juan, eran pescadores, eran hombres que habían estado acostumbrados a estar en el mar, pero les estaba yendo difícil en esa madrugada. Imagínese usted, yo no creo que tuvieran linternas o no creo que de pronto una lámpara esa de aceite la tendrían, pero a las 3 de la mañana en medio del mar se les estaba hundiendo la barca. Y aparte se les aparece como un fantasma y alguien dice, ay, hay un fantasma, ahora sí nos morimos, hay un fantasma. Y cuando Jesús llega, Jesús les dice, no, tranquilos. Pero no todo estaba tan tranquilo como aquí. Yo creo que usted use su imaginación. En medio de una tormenta, en medio de una movida del mar, los que han estado dentro del mar saben que eso es una cosa impresionante, el mar adentro. Ellos estaban cruzando al otro lado y dice la palabra que Jesús se les aparece. Pero Jesús venía ¿de dónde? ¿De dónde venía Jesús? Diga conmigo, de orar. ¿De dónde venía Jesús? De orar. ¿Y qué hace la oración en la vida del cristiano? ¿Qué hace la oración en su vida? ¿Quién me puede decir, la oración ha hecho esto en mi vida? ¿Quién puede levantar la mano y me puede decir, la oración ha hecho esto en mi vida? Alejandra, ¿qué ha hecho la oración en su vida? Ha abierto puertas. ¿Qué ha hecho más? ¿Quién más? Ha aumentado mi fe. Le ayuda a uno a conseguir billetes de 50 ahí en la calle. ¿Quién más? Ha sanado. Amén. ¿Quién más? Le da fuerzas. Amén. Para seguir adelante la oración. ¿Qué más ha hecho la oración? Le ha dado paz en medio de los momentos difíciles, dice mi hermano. Trae sanidad. ¿Qué más hace la oración? A ver los que oran. Abre puertas. Nos capacita. Hace que podamos estar preparados para recibir el milagro. Escuchen todo lo que usted está diciendo. ¿Dónde estaba Jesús? Orando. Ahora Jesús baja de 9 horas de oración del monte, 9 horas hablando con el Padre. Y usted dirá, yo no, ni 15, me parece muchísimo 10 minutos orar. ¿En cuántas horas venía Jesús? 9 horas. Ahora Jesús viene de 9 horas y la oración me prepara, me alista, me empodera, me llena de la presencia y del poder de Dios. Diga conmigo, para caminar sobre lo natural. ¿Cuántas veces y cuántos de los que estamos aquí hemos visto a alguien caminar sobre agua? ¿Ha caminado alguien de los que están aquí sobre el agua? Ahora, naturalmente, en las leyes físicas, en los estudiosos de la física y las matemáticas y de la ciencia, es imposible que una persona con el peso que tiene pueda caminar sobre el agua, porque no lo puede tener bueno, eso es física. Sobre las profundidades. No les quiero hablar ahorita de física. Pero es imposible naturalmente que alguien camine sobre el agua. Parece una locura. A no ser de que usted esté en un flotador y se pare sobre el flotador y camine sobre el flotador encima del agua, pero es imposible. Pero Jesús venía ¿de dónde? De orar. Y cuando Jesús viene con la bendición y con la unción y con la preparación, empieza a caminar sobre el agua como caminar sobre la tierra. Y usted dice, no, ese cuento no me lo creo, es imposible. Pues lo mismo pensaron los discípulos cuando les llegó a la barca a las 3 de la mañana y dijeron, es un fantasma, y les dio miedo. Y a Jesús les tocó decirle, no, soy yo, estoy aquí. Es el maestro, no puede ser. Nadie creía. Y Pedro, dice la historia, que le dijo, maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Venga que usted también puede hacer. Ahora, yo veo aquí un cuadro
circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia que estaban pasando ellos? Tormenta. Una tormenta, un momento difícil, un momento de que no creyeron, no creían que ese era Jesús. Estaba Jesús, estaba la oración. Ahora el Señor le dice a Pedro, ven. Pedro no era la primera vez que estaba en el mar, Pedro era pescador. ¿Alguien conoce algún pescador? Don Luis. Sí. Pero vamos a hablar de pescadores del mar. Pescador con su balsita. Cuando usted va a la costa atlántica, los que han ido a la costa, usted ve unas canoitas allá y el pescador ahí sentadito en la canoita y usted dice, el Señor no se aburrirá ahí. Por él está esperando que le caigan, él está esperando llevar a su casa provisión. Ese es su trabajo. No lo está haciendo por deporte. Todos los días sale al mar, todos los días se unta, se moja, se huele a pescado, porque ese es su trabajo. Pedro no era un hombre que no conociera el agua ni el mar, estaba acostumbrado toda la vida a eso. Y Pedro mira a Jesús y le dice, maestro, si eres tú, que yo vaya a ti. El Señor le dice, ven. Ahora, yo quiero que usted preste atención en esta mañana, no se me desconecte de la palabra. Está la circunstancia, está Jesús, está la oración, y el cuarto, o la cuarta cosa que quiero decirle es que el Señor le dijo, ponga la mirada, míreme y camine. Y está la mirada. ¿En qué estoy poniendo la mirada para caminar sobre las aguas? Yo puedo caminar por encima de las circunstancias si solo camino mirando a Jesús fijamente. Aquí hay una lección tremenda, porque usted puede pasar 20 años en la iglesia y cuando venga una circunstancia contraria y el mar se le ponga bravo y las cosas se le pongan difíciles, porque se nos van a poner difíciles en el 2022 también. ¿Cuántos están preparados para eso? ¿Cuántos van a la oración al monte para prepararse para esa circunstancia? ¿Cuántos están preparados y saben que si el día de mañana algo viene difícil, yo tengo la capacidad dada por Dios para caminar sobre lo natural? Que lo natural me dice que me estoy hundiendo, que lo natural me dice que no hay solución, que lo natural me dice que no hay respuesta. Pero cuando Jesús viene, le dice a Pedro, camine sobre las aguas. ¿Quién era Pedro? Un discípulo. Jesús, nuestro maestro. Y yo puedo entender que Jesús está transmitiéndonos en esta mañana que usted y yo podemos caminar sobre las aguas también. Que usted y yo, poniendo la mirada en Él y mirándolo a Él y no mirando el viento, ni el mar, ni las circunstancias, podemos caminar sobre lo natural. ¿Estamos aquí? Que vendrán momentos difíciles en el 2022, vendrán. Pero si usted y yo tenemos la mirada puesta en Jesús, vamos a poder caminar y sobreponernos a esos momentos. Porque la enfermedad no es el término de un cristiano, ni la ruina, ni la pobreza, ni la soledad es el término de un cristiano. Usted se tiene que poner en oración y decirle, Señor, dame la capacidad, como lo diste a Pedro, de caminar sobre las aguas. Pedro empezó a caminar, dice la palabra que se bajó por un costado de la barca y empezó a caminar sobre el agua mirando a Jesús. Pero cuando Pedro se dice, pero ¿yo qué hago aquí? Y empieza a mirar el mar y empieza a mirar el viento contrario, dice que volteó su mirada y empezó a hundirse. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando usted quita la mirada de las promesas, cuando usted se deja llevar por las circunstancias y mira las circunstancias, mi hermano, le tengo una noticia, se va a hundir. Pero cuando usted no quita la mirada de Jesús, usted y yo vamos a caminar sobre lo natural. ¿Qué es lo natural? Lo que todo el mundo ve,
lo que todo el mundo dice y lo que todo el mundo hace, pero usted y yo estamos llamados a caminar sobre lo natural. Así que, ¿se puede o no se puede? Yo pregunto en esta mañana, ¿se puede o no se puede? Yo no sé cuántos vinieron en esta mañana a llevarse una palabra para el 2022 para decir: yo puedo caminar sobre mis circunstancias difíciles, yo puedo pararme sobre mis circunstancias difíciles y decir: yo soy hijo de Dios y camino sobre esa circunstancia. Esa circunstancia no camina sobre mí, esa circunstancia no me domina, esa circunstancia no me deprime, esa circunstancia no me lleva al hundimiento. Yo me paro en la raya porque soy un hijo de Dios. Amén. Escúchenme, sacúdase en esta mañana, porque la depresión no es de Dios, es del diablo. Sacúdase en esta mañana, porque la duda no es de Dios, es del diablo. Sacúdase en esta mañana. Si usted ha vivido unos días difíciles, diga: me paro sobre esos días. Hay días donde yo agarro los cobros de mi empresa y le digo: no me domina la plata, me paro sobre esto. No me domina la deuda, me paro sobre esto. No me domina la depresión, me paro sobre esto. Soy hijo ganador, soy hijo de Dios. Dios me dio la victoria y camino en esa bendición. Pero esta decisión es de saber quién soy en Cristo. Es de saber que soy más que vencedor. Y cuando usted lee que es más que vencedor, eso no es una palabra escrita que suena bonito, es una palabra para su vida y su corazón. Es una palabra para que usted se vista de eso. Me visto hoy de que soy más que vencedor. No hay para el recibo, no importa, soy más que vencedor en Cristo. Algo Dios va a hacer, algo Dios va a proveer. No tengo para el estreno, hermano, no se preocupe por eso. A los comerciantes nos beneficia que la gente viva de emociones. Escuchen, porque la gente vive de emociones. Tengo que estrenar el 24, tengo que estrenar el 31. ¿A quién le beneficia? A los que venden ropa. A nosotros, yo vendo ropa por mayor. A nosotros nos beneficia. La gente, lo que dice Juan Carlos es verdad. Usted no puede ni caminar en el centro por la gente buscando: tengo que comprar el zapato, tengo que comprar la camisa. Oiga, escúcheme, esto no se va a acabar. Si usted no estrena el 31, igual no va a pasar nada, no se preocupe, tranquilo. No, es que tengo que comprar los calzones amarillos para que me vaya bien en el 2022. Mentiras. Es mentira. Te va a ir bien si estás en la montaña de la oración y si caminas con seguridad sobre las circunstancias. Te va a ir bien. Te va a ir bien si administras bien lo que Dios te da, los recursos, los administras bien. Te va a ir bien. Y en estos días yo decía: es tremendo cómo el desespero de las personas, cómo a veces uno llega a deprimirse porque no tiene para ponerse una camisa un 31 de diciembre. Eso no es de Dios, eso es del diablo. La depresión no viene de parte de Dios. La depresión es un ataque del reino de las tinieblas sobre tu vida, déjeme decir. Si usted no tiene para comprarse el 31, alégrese y gócese. Tiene la mayor bendición, la salvación. Tiene a Dios en su vida y en su corazón. ¿Estamos aquí? Y si ya compró, pues tranquilo, póngase. Yo no estoy diciendo que no se lo coloque. Le estoy diciendo que eso no es nada. Eso no significa nada para Dios. En que usted compre una camisa nueva, unos zapatos nuevos, no es nada para Dios. A Dios lo que le interesa es la salvación, la bendición de su vida, la sanidad, que usted esté completo en su casa, que usted esté completo en su hogar. Que usted le dé gracias a Dios: Señor, gracias porque hay un techo, porque hay, Señor, para comer. Dele gracias a Dios. Porque otros no tienen un brazo y usted tiene los dos brazos. Porque otros no tienen una pierna y usted tiene las dos piernas. Porque otros no tienen un ojo y usted tiene los dos ojos. Eso no tiene precio. ¿Estamos acá? Pero estamos llamados a caminar sobre las circunstancias. Estamos llamados a pararnos sobre las circunstancias y a decir: a mí la circunstancia no me domina, yo camino sobre las circunstancias.
pero solamente si tengo la mirada puesta. Si la quito y la miro la circunstancia, me voy a hundir. No tiene sentido la vida. Yo alcancé a deber 25 millones de pesos y no tenía para pagar. Y cuando miraba las cuentas y el cuaderno 25, ¿vieron? Pero cuando miraba a Dios, Dios me decía: yo soy el dueño del oro, de la plata, no se preocupe. En cualquier momento y de cualquier manera usted va a solucionar. Y aquí estoy. ¿Eso hace cuántos? Como 8 años, 10 años. Aquí estamos contando la historia. Aquí estamos diciéndole: tienes que agarrarte de la oración. Dígale al que tiene a su lado: tiene que agarrarse de la oración. ¿De dónde venía Jesús? 15 minutos, 10 minutos, 9 horas de oración. Uy, no, pero que Jesús era Jesús. No, yo no, ni media hora, mi hermano. Y si Él lo hizo en cuerpo, como nosotros estamos, usted lo puede hacer. No le estoy diciendo que tiene que orar 9 horas, que tiene que orar 6. No, le estoy diciendo que la oración es un arma poderosa para caminar sobre las circunstancias. Jesús le dice a Pedro: ven a caminar por encima de lo natural. En otras palabras, cuando Jesús le dice a Pedro: ven, le está diciendo: Pedro, usted también puede hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Quién cree que puede en esta mañana hacer lo que Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer? Amén, amén. ¿Quién cree que es más que vencedor en esta mañana? Somos más que vencedores. Es decir, ni siquiera calificamos a ganadores ni a vencedores. Somos más que vencedores. Filipenses 4:13. El apóstol Pablo, un hombre que sufrió muchas veces garrote. Cuando una persona era metida a la cárcel, antes de meterla a la cárcel le daban 39 latigazos. 39, los tenían ya estipulados. A Jesús también le dieron 39 latigazos. A Pablo le dieron 39, le dieron vara, con una vara. Ya no era un niño, ya no era una varita, era un hombre que le estaba dando con una vara. 39 varazos y los metieron allá, en la cárcel de Filipos. Pablo escribe a los filipenses un texto que para mí, para mi vida desde niño, ha sido un lema: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo se lo quiero regalar en esta mañana, porque la palabra no es solamente para decirme aprendí este versículo. La palabra es para que usted, cuando esté en el momento difícil, diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando venga el diablo a hablarle, no puede, no sale de aquí, no tiene oportunidad ni esperanza, usted diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a declarar en esta mañana, a la 1, a las 12, a las 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, dígale a su alma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios le pone en la pluma de Pablo: todo es todo. Todo es que no falta nada. Todo es que no hay circunstancia por encima de esa palabra. No hay un momento por encima de esa palabra que puede decir: no, esta es la excepción. Si usted se está muriendo, si usted está endeudado, si usted está mal. No, es todo. Y todo lo cubre todo. Porque Dios está por encima De todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué hacía David? Le hablaba a su alma, le hablaba a sus emociones, le hablaba a su mente, le hablaba aún a su cuerpo. Alma mía, alaba a Jehová, porque aún he de esperar en Él. Alábale, mente, alábale, espíritu, alábale, sentimientos, alaben a Dios. Alabemos a Dios, porque estaba pasando un momento difícil. Estaba un ejército frente a él que era 15 veces, 20 veces más grande que él, más armados, más temerosos, más tremendos. El ejército de él eran 2,000 y los de allá eran 20,000. Y venía y decía: Señor, alma mía, alaba a Jehová. Tal vez no está un ejército de 20,000 contra usted, pero quiero decirle que usted todo lo puede en Cristo
que si usted está con Dios, Dios lo puede todo. Cuando mi esposa cuenta el testimonio, yo puedo dar fe de eso, porque uno se preocupa cuando las cosas no funcionan, y el comerciante se preocupa cuando no se vende, porque el comercio vive de la venta. Y si no se vende, ¿cómo se paga? ¿Cómo se paga arriendo? ¿Cómo se paga recibos? ¿Cómo se paga una cosa? ¿Cómo se paga la otra? Pero sin embargo, en la montaña de oración es que se alcanzan las victorias. Y en el último momento, en el último instante, Dios puede darte la victoria. Tal vez usted esté diciendo, este año lo cierro, ya esté pensando en el otro, pero este año todavía no se ha acabado. Este año quedan unos días. ¿Cuántos quedan? 5 o 6 días. Con hoy 6. 6 días con hoy. Ahora yo pregunto, ¿cuántos creen que en 6 días Dios puede hacer Amén. un milagro, una proeza, una señal, Aleluya. la respuesta, un milagro puede venir a su vida? ¿Será que 6 días es muy poco para el Señor? Es muchísimo tiempo de acá a allá. Hizo los cielos y la tierra en 6 días. En 6 días hizo todo lo que nosotros vemos. Separó todo, separó la luz de las tinieblas, hizo todo, peces, hizo de todo. En 6 días. Ahora yo pregunto, ¿y cuántos creen que esta es la última semana del 2021? Será una semana donde todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si usted activa su fe, si usted la pone en acción y le dice, mamita, levántese que ya está durmiendo mucho, se me levanta y se me pone a trabajar. Porque el justo vivirá. El justo no vive por lo que ve, el justo vive por lo que cree. 2022 será un año de caminar por encima de las circunstancias buenas o malas. Yo no vengo aquí a decirle, el 2022 será color de rosa. Yo vengo a decirle, usted tiene la capacidad y la fe dada por Dios para caminar por encima de las circunstancias que vengan. Usted más que un vencedor, más que una vencedora. Nada ni nadie le podrá hacer frente, dice la palabra. Escúcheme, nada ni nadie le podrá hacer frente. Porque el que pelea por usted no es usted. Usted tiene a alguien que pelea por usted. En estos días de cierre de año, en mi trabajo se vuelve una semana de grandes, ¿cómo le explico yo? ¿Cómo es la palabra? Retos. Sí, no retos, sino lo que usted ya ha hecho durante todo el año, usted espera ver el fruto. Porque durante muchos años yo no vi fruto de mi trabajo. No sé cuánto le pasa. Hay una canción que dice, ¿cómo es que dice? Tanto trabajar. Así me pasaba. Tanto trabajar y no tengo nada. Sí. Y hay una palabra que mi esposa dio en estos días. Lo que empieza bien y lo que empieza mal. Y yo le decía al Señor en oración, Señor, tú empezaste bien y empezamos bien este año. Yo espero terminar bien este año. Porque lo que empieza bien, termina. Estoy caminando en esa palabra. Y aun cuando las circunstancias y el enemigo quiera venir a decir no, y yo me levanto todos los días y le digo, Señor, gracias, porque soy más que un vencedor. Voy a ir como aquel que tiene su árbol lleno de naranjas con un costal y voy a empezar a recoger los frutos de lo que se ha sembrado. Y si usted no ha sembrado, empiece a sembrar para recoger. Pero quiero en esta mañana que usted se lleve esta palabra. En este cabo de año 2021, no quite la mirada de Jesús. Estamos terminando a unos días ya de terminar este año. No quite la mirada de Jesús. Muchos cristianos por este tiempo quitan la mirada de Jesús y se van al mundo a tomarse unas vacaciones espirituales. Llegan sus familiares y entonces el familiar le brinda y por pena con el familiar le da la espalda a Jesús y empieza a emborracharse. Sí, así pasa. No solamente en esta iglesia, en muchas iglesias. Personas que empiezan
hacer cosas que no le agradan a Dios, quitan la mirada de Jesús. Nos dejamos llevar por las emociones. Cuidado, que las emociones son peligrosas. Nos dejamos llevar. Me gustaba antes Vicente Fernández, se murió, y ahora en la casa todo Vicente Fernández, y ahí se apareció el aguardiente. A mí me gustaba el aguardiente, hoy me parecía tan rico para el calor, el frío de la noche de diciembre, y me tomo un aguardiente y ¡pum! Caí. No estoy diciendo que tomar sea malo. Escúchenme, porque alguien me decía en esta semana: yo me tomo una cerveza nomás, pastor. ¿Es malo? Me tomo una y nomás, yo me voy. Yo le decía: bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Tenga cuidado con los lugares donde se sienta, donde pisa, lo que habla, con lo que se ríe. Tenga cuidado, porque será bienaventurado el que no lo hace. Y no le estoy diciendo que sea malo, le estoy diciendo que tenga cuidado. Mi mamá dice: por las libras entran las arrobas, y la carne muy amontonada se apicha. Cuando usted vea mucho montón de gente, entonces diga: no, mejor me voy a quedar aquí. Sí, eso dice, eso, estoy diciendo lo que Señor. Ajá. Amén. Listo, otro día hablamos del vino de las fiestas de Canaán. Ok, otro día vamos a hablar de ese tema, porque tomar, la Biblia dice: no seáis tan dados al vino, pero eso es otro tema ya que tenemos que profundizar. Porque si usted no está preparado, ¿cómo le explico yo? He tenido amigos en la droga que han durado un año larguito sin probar un cigarrillo, sin probar droga. Pero tenía uno que ya estaba trabajando en una agencia de viajes, restaurado totalmente. Le salió un trabajo en Pereira y él se fue para Pereira con un cuñado. Llegó donde el cuñado, y en el apartamento donde vivían, al lado vivía una muchacha muy bonita, paisa pereirana, y él se cruzaba con ella y se saludaba, porque él es muy saludable también. Hola, buenos días, se saludaba, hasta que se empezaron a saludar más. Eso fue en el transcurso de un mes, y se empezaron a conocer y se encontraban en el parquecito ahí de los edificios y eso, y hasta empezaron a salir juntos. Cuando empezaron a salir juntos, empezaron a tomar. Él no tomaba, empezaron a tomar, y él, por agradarla a ella, empezó a tomar. Y resulta que la muchacha metía droga también, y entonces él, por estar con ella, volvió a caer después de un año y algo. Es lo mismo pasa con el trago. Lo mismo, cuando usted ha tenido problemas, o cuando usted ha tenido un pasado, que debe tener cuidado con eso, debe cuidarse de no tocarlo, de no caer. ¿Estamos aquí? Otro día hablamos bien de ese tema de la bebida. El versículo 30, quiero ir al versículo 30, ya para ir terminando. Dice: pero cuando vio el fuerte viento, ¿quién? Pedro. Viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Ahora yo pregunto en esta mañana: ¿por qué Pedro se hundió? Porque dudó de dónde estaba caminando. Yo pienso que él tenía fe, porque ya estaba caminando sobre la fe. fe. No le alcanzó tanto la fe. No, estaba en la fe. Lo que pasó fue que vio las circunstancias, o sea, quitó la mirada mirada. de Jesús. Ahí fue donde se hundió. Pero él estaba caminando en fe. Escuchen esta mañana lo que la palabra quiere que yo me lleve para estos días. Yo no puedo quitar la mirada de Jesús. No puedo. Estoy anclado a Jesús. Estoy atado a Jesús, estoy amarrado a Jesús. Soy hijo de Él. Él me compró y yo soy suyo. Él es mi amado y Él es mío y yo soy de Él. Me pertenece y yo le pertenezco a Él. ¿Estamos aquí? Amén. Amén.
Ahora mi consejo, pero el consejo de la palabra, no la quite, no mire las circunstancias, no la mire. Llegó el vecino, el amigo, el hermano a decirle, no, escuche, cierre sus oídos naturales y dígale: Señor, permíteme abrir mis oídos espirituales para escuchar lo que la palabra dice. Porque si usted lo hace, le va a pasar como Pedro. Eso lo dice la Biblia. Se va a hundir. ¿Y qué es hundirse? ¿Qué le dio a Pedro? Se desesperó. Un hombre de mar, un hombre que desde niño en el mar, y se desesperó al hundirse porque vio que el mar estaba embravecido. Si usted deja mirar a Jesús, se va a hundir. Esto no es de palabras, esto es de hechos en mi vida. Esto no es de solamente decir yo creo. No, hay que accionar la fe. Al yo creo hay que ponerle fe para caminar en lo que yo creo. ¿Estamos aquí? Estamos. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, ¿por qué dudaste? Por esa razón te hundiste, porque dudaste. Por esa razón te hundiste, porque miraste el viento y miraste el mar y las olas que estaban embravecidos. Esto por eso. Versículo 32 dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Cuando Jesús sube a la barca de ellos, el mar se quieta y los vientos se calman. Entonces yo digo, ¿era que la noche estaba así o era una lección para los discípulos? ¿Era que la noche estaba así o era una lección para ellos? Porque cuando Jesús sube, se acaba. O aprendieron o no aprendieron. O la agarraron o no la agarraron. O se van con esta palabra o no se van con esta palabra. Pero déjeme decirle que no es el hombre en esta mañana. Si usted quita la mirada de John y la pone en la palabra va a traer a su vida vida, respuesta, milagros. Porque no es una palabra de hombre. Yo no le estoy hablando aquí Evangelio según San John, yo estoy hablando Evangelio según San Mateo, lo que escribió, lo que vivió Jesús con los discípulos. Dios siempre tiene lecciones para nosotros, y tal vez lo que estás pasando sea una lección para afianzar la fe, para no quitar la mirada en Jesús. Si usted mira las circunstancias, le va a ir mal. No las mire. Mire a Jesús. Jesús le ha hecho más que vencedora, más que vencedora. Y usted va a terminar bien este año. Si usted quita la mirada de las circunstancias y las pone en Jesús, usted va a terminar bien este año. Tal vez sea el tiempo de hacer un arqueo, de hacer un resumen del año en estos días, en esta semana, y decirle: bueno, Señor, pasó esto en mi vida, pasó esto en mi vida, pasó esto otro, Señor, pero estoy aquí vivo y estamos vivos. Y si hay vida, hay esperanza. Amén, amén. Así que no se preocupe, mi hermano, porque si usted mira a Jesús no se va a hundir, pero si deja mirar a Jesús, ¿qué va a pasar? Por eso la enseñanza de esta mañana es: no puedo quitar la mirada de Jesús. Dígale que tiene a su lado: no quite la mirada de Jesús. Quites la mirada de Jesús. No la quite. Porque allá hay un león buscando para devorarme. Mi fe es lo primero que quiero. Porque si a usted le quitan la fe, se vuelve débil. Si a usted le quitan la mirada de Jesús, se vuelve débil. Se vuelve vulnerable. Pero una persona segura con la mirada en Cristo, no. Ahora salió esta nueva cultura, esta nueva filosofía, esta es la verdad. Mi mirada está en Cristo. Alguien me decía estos días: no, que el eterno que hablamos. Yo le dije: no, mi eterno se llama Jesús. Ese es mi eterno, esa es mi razón de vivir.
Él es mi razón por la cual estoy caminando. Ya estuviera tal vez en una tumba, en una cárcel, si no hubiera tenido la mirada puesta en Jesús en el momento difícil de mi vida. Así que le invito a que cierre sus ojitos ahí, vamos a orar.